Hoy vamos a estar viendo un tema, somos valientes. ¿Cómo se llama el tema? Ahora diga conmigo, yo soy valiente. Tú, mire el que está al lado, dígale, tú eres valiente. Todos, a ver, todos somos valientes. Mire, vamos a estar viendo entonces en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, hay una historia impresionante ahí, la cual vamos a estar aprendiendo en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar hablando de Gedeón. Yo sé que alguno de ustedes ya ha escuchado parte de lo que es la historia de Gedeón. Dice la palabra de Dios entonces, Jueces 6, 12, dice: el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Están todos esos ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir a Egipto? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en manos de Madián. Palabra de Dios. A ver, dele un aplauso a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire, aquí estamos viendo lo que es el pueblo de Israel. Y nuevamente el pueblo de Israel se encontraba en un momento difícil, en un momento donde la opresión de tres pueblos lo tenían atormentado. Aquí vemos lo que es los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Cuando la Biblia habla de los hijos de oriente, está hablando de la nación de Transjordania o venían de Siria. También se le consideraba que podían ser un pueblo nómada, de aquellos que se asientan en algún lugar por un tiempo y se van. Pero estas tres naciones, estos tres pueblos se habían unido para atacar el pueblo de Israel. Y para atacar al pueblo de Israel los tenían sometidos. Entonces ya el pueblo estaba totalmente terminado, el pueblo de Israel, y lo que hacen estos tres pueblos contra Israel era que no los dejaban prosperar también. Cuando ellos sembraban, cuando los israelitas sembraban, de inmediato les caían para robarles sus cosechas. Era una de las formas o estrategia de estos pueblos para acabar con la economía del pueblo de Israel. ¿Qué pueblo, qué persona puede sobrevivir sin economía? Digamos, para sobresalir adelante es importante la economía, y estos pueblos acababan con eso. De hecho, mire, hoy en día todas estas naciones revolucionarias que tenemos, como Cuba y otras naciones, Nicaragua, Venezuela, está pasando lo mismo. La opresión a su pueblo para mantenerlos pobres. Así era la arma fuerte que tenían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Y entonces, cuando ve esta opresión, mire, en medio de todo esto, hablando de las cosechas, miren la mentalidad que tenía Gedeón. De la misma manera, hace algunos años atrás, cuando yo era pequeño, yo me recuerdo que en mi pueblo había una o dos personas ricas que tenían mucho dinero. Y los demás, algunos tenían tierrita, pero no tenían dinero para sembrar. Otros rentaban tierras. Entonces lo que hacían era en la mentalidad. Mire, que venían las personas y le iban a prestar a los ricos, le decían: préstame para la cosecha. Y cuando sacaba la cosecha, sacaba las ganancias y sacaba el pago para irle a pagar los intereses y el dinero a la persona rica. Pero esto era de todos los años. Y todos los años se hacía lo mismo. Muchísima gente prestaba para ir a sembrar y pagaba con la cosecha. Pero no había un deseo de querer sobresalir adelante. Era la mentalidad, y venían los hijos y venían haciendo lo mismo. No había aquel deseo de sobresalir. Y aquí vemos entonces, que el pueblo de Israel tenía deseo de sobresalir. Y mire, y cuando vemos a Gedeón, acá, un joven que estaba trillando, dice, su trigo, quiere decir que él y su familia habían sembrado. Cuando ya tenían la cosecha, tenían que esconderlas, porque si no llegaban los amalecitas y se las robaban y los dejaban totalmente en la quiebra.
Entonces era difícil para el pueblo. Y vemos aquí, pero ahora vemos a este joven que está trillando ahí su trigo, que está guardando su trigo también, pero con miedo. Mire, ahora bien, pero llega el Señor, el ángel del Señor, y dice: el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Mire el saludo del ángel: valiente guerrero. Pero mire la mentalidad de Gedeón. Mire cómo se encuentra Gedeón. Gedeón está escondido. Ese pueblo, no solo él, la mayor parte del pueblo, y está escondido también con su trigo. Está escondido, mire, tiene miedo. No solo tiene miedo, está asustado. La impotencia de no poder sobresalir adelante. Mire, en ellos había tristeza, había desolación. Este era el Gedeón a quien el ángel llegó y le dijo: valiente guerrero. Pero el hombre al quien le estaba hablando estaba hundido en una desolación, estaba hundido totalmente sin esperanza. Mire, este hombre estaba totalmente muerto en vida, destrozado. Solo le estoy dando cómo estaba Gedeón. Si lo vemos de cómo estaba Gedeón, porque Gedeón, cuando ve al ángel de Dios, le dice: ay Dios, ¿y dónde está ese Dios? Mire la mentalidad que tenía. Si es el Dios que sacó, ¿dónde están las faenas que hizo con el pueblo de Israel allá en Egipto? ¿Dónde está ese Dios? Y además le dice: pero tú eres valiente. Le dice en el diálogo que tiene el ángel de Dios con Gedeón, le dice: tú vas a levantar al pueblo de Israel. Le dice: si yo soy el del pueblo más pequeño de Israel, si yo soy el más pequeñito, le dice, yo soy de Manases. Y yo, le dice, también le dice, si soy el más pequeño de la familia. Miren la mentalidad que tenía. Con esta mentalidad era difícil. Y es la mentalidad que muchos tenemos. Una mentalidad derrotada. Una mentalidad que lastimosamente, yo cómo voy a salir adelante. Una mentalidad de los ricos ya están cabales. Una mentalidad de que yo para qué quiero un carro del año. Una mentalidad, yo para qué voy a agarrar una empresa, mucho cargo. En veces tenemos una mentalidad derrotada. No queremos sobresalir. Le estoy hablando en términos financieros, pero también en términos de salir en nuestra propia vida con una actitud positiva. Porque nos encandila una actitud negativa. Hace un tiempo atrás que estaba predicando, estaba hablando sobre cómo la palabra nos limpia y cómo el poder de la palabra es extraordinario, nos quita enfermedades, cómo el poder de la palabra nos hace libres, nos hace prósperos. Oiga, y estaba hablando y me dice un señor, me levanta la mano y me dice: hey, hermanito, y le doy la palabra y le digo: dígame. Es que yo empecé a leer la palabra, pero mi señora no sale de los grupos, no sale de la iglesia. ¿Y sabe cómo llega? ¿Y para qué la lees? ¿Qué le entiendes pues? Que llega la señora y le dice al esposo: ¿y para qué la lees? A ver, dime qué entendiste. Y dijo, y la dejé de leer. Y me le acerco y le digo: hermano, imagínense que Jesús fue bofeteado, le pusieron una cruz, lo golpearon, pero él no miraba sus golpes, él miraba la salvación de la humanidad. Él miraba la gloria de Dios en toda la humanidad. Él, por cada golpe que le iban dando y por cada llaga en su cuerpo, miraba a un hombre sano, una mujer sana, en ese nombre poderoso de Jesús. Oiga, y este hombre, solo porque la mujer le dijo: ¿y qué entiendes? ¿Y qué lees? Dejó de leer las Sagradas Escrituras. Pero me acerco a la mujer y le digo: oiga, ¿y por qué no utilizar otra estrategia, querida hermana? Le digo: ¿por qué no llegar de otra manera al cónyuge, a la persona que ama, a la persona que quiere? Mira, tal vez no va a llegar mielosamente y con decirle mi cututú y mi cariño, ¿verdad?
Pero llegar y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué verso estás leyendo? ¿Qué capítulo tienes? Yo también lo voy a leer. Y se agarra también ella leyendo ese mismo versículo. Ahora dime, ¿qué entendiste con lo que leíste? Y yo te voy a decir mi postura también de lo que entendí, de lo que leímos el día de hoy. Es muy diferente que quererle tocar el ego. Pero bien, imagínese usted que este hombre totalmente dejó la palabra por un lado. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Que no hay deseo de seguir adelante. Muchos, hoy en día nos está pasando eso. ¿Yo para qué sigo en la iglesia? ¿Verdad? La renegata, dice un amigo, la renegata va siempre. Pero bien, paso a esta parte de Gedeón. Miren, como Gedeón sí conocía, porque era un israelita y conocía la palabra. Y le mencionó al ángel en la conversación, porque sabemos que conocía la palabra, que le dijo, mira, ¿por qué los prodigios ahora ya no? Empezó a reclamar. Sí conocía la palabra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Póngame atención, a ver. Miren lo que hizo Gedeón. Si conocían la palabra, es que hay muchos que están llenos de la palabra de Dios. Hay muchos que han sido ya convertidos, han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Aún conociendo ese impacto que han tenido en su corazón, todavía duermen. Todavía están atormentados. Todavía se sienten golpeados. Todavía, aún conociendo a ese mismo Jesús que tiene un poder extraordinario, todavía nos sentimos, mire, destronados, con tristeza, con desconsuelo en nuestra vida, conociendo la palabra. ¿Por qué? Ahora bien, mire pues, pero porque hay una mentalidad, lo que Gedeón tenía era una mentalidad totalmente vencida, una mente totalmente terminada. Aún conociendo esa gracia de Dios. Pero llegó el ángel y le dijo, valiente guerrero. Mira la mentalidad de Gedeón y mira la mentalidad de Dios. Mira la mentalidad de Gedeón y mira lo que Dios estaba viendo. Mira lo que estaba viendo Gedeón, un joven terminado. Y mira lo que estaba viendo Dios, porque Dios estaba viendo un guerrero, porque Dios estaba viendo un juez. 40 años fue juez Gedeón, porque en las manos de Dios, cuando tú oras, cuando tú estás buscando al Señor, cuando tú entregas tu vida al Señor, mira, en un momento va a llegar el Señor y te va a decir, levántate, tremendo guerrero. Tal vez tú estás todavía ahí sentado y lo que Dios está viendo de ti es una mujer con un poder extraordinario para imponer las manos y sanar enfermos. Lo que Dios tal vez está sentado y lo que está viendo es un gran líder que se levante para predicar el evangelio. Lo que Dios tal vez está viendo es un hombre que tiene miedo a cantar, pero que tiene algo escondido. Lo que Dios vio en Gedeón, lo que tenía escondido. ¿Qué hay escondido en ti? Déjalo que Dios lo descubra. Deja que Dios descubra el Juan que tú eres. Deja que Dios descubra el Vicente que tú eres. Deja que Dios descubra dentro de ti lo que hay. Algo desconocía Gedeón. Gedeón desconocía algo en su interior. Pero Dios sí conoce. Por eso Pablo, mire, Gedeón estaba triste y Pablo era orgulloso. El famoso Saulo. ¿Qué pasó con Saulo? Andaba persiguiendo, andaba matando, se sentía todo un único.
y andaba persiguiendo a los que predicaban el evangelio, ese Saulo enojado, Dios estaba viendo un gran apóstol. Dios estaba viendo en el interior de aquel hombre, aquel que botó del caballo y le dijo: ay, chiquito, este orgullo yo te lo boto. Mire, le pegó tremendo. No espere que Dios le pegue un cachetadón como se lo pegó a Pablo para poder creer en Dios. Pero déjeme decirle, ese Saulo que Dios botó se convirtió en un Pablo extraordinario que hasta hoy día nos sigue predicando. Pero quiero terminar con esto. En el Evangelio de San Juan nos habla y nos narra esa historia extraordinaria, preciosa la historia, donde el gran amigo de Jesús tiene un vínculo grande con esta familia. Y en ese vínculo grande muere uno de los grandes amigos de Jesús, que es Lázaro. 4 días de muerto lleva Lázaro. Pero se acerca, mire, se acerca, cuando Jesús regresa y se acerca a la familia, lloró Jesús por Lázaro. ¿Qué es la escena que le quiero mostrar ahí? Gedeón estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. Mire, Pablo tenía un orgullo enorme. ¿Sabe qué es lo que quiere, lo que Dios está viendo de ti? Tú tal vez viniste a este lugar. Algunos lo trajeron. Otro vino por diferente razón. Otro porque ya tiene costumbre. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Dios está viendo de ti un guerrero, un gran juez, un hombre o una mujer triunfadora, un hombre o una mujer con éxito, con bendición en tu vida. Aunque la vida, hoy en día estamos azotados de guerras, tornados y de muchas cosas que nos preocupa y tenemos miedo. Pero en las manos de Dios, tú puedes salir adelante. En las manos de Dios, tú puedes ser una persona como ese Gedeón, valiente que Dios vio. Mire pues, ¿está listo? ¿Y listas? Dígame amén. Ah, tan asustaditos que están. Una manada de leones se coordinaron para ir a cazar. Y estaba una manada de búfalos, pero enorme, grande. Y cuando se empezaron a coordinar, empezaron a rodear los leones aquel puñado de búfalos. Cuando empezaron el ataque, los leones, la parvada de búfalos salió y hizo una abatida, mire, la parvada de búfalos salió y uno de los leones, pues para detener toda esa cantidad de búfalos, salió corriendo. Los búfalos corrieron tanto y el león iba corriendo porque iba adelante, detrás de él iba la parvada. Si se detiene, todo ese gran montón de búfalos lo hubiera apachurrado. No era capaz un solo león para detener la abatida, la estampida de aquel animalero. Corrió tanto el león que se quedó perdido en el desierto. Llevaba 3 días sin comer, sin beber agua, solo, sin su manada, aquel león. Ya se imagina, ese león está agotado, ese león está aturdido, asustado en aquel desierto. Y de repente, de tanto caminar, encuentra un ojo de agua y se queda viendo para los lados y se acerca a aquella fuente de agua el león. Y cuando el león se acerca, mira hacia los lados y dice: ¡ja!
Este estanque de agua debe tener dueño. Y se va acercando cautelosamente, y cuando mira hacia abajo y quiere beber agua, mira un león enorme, grande, en el reflejo de aquella agua, y se asusta y dijo: ahí está el dueño del pozo. Y salió corriendo, se fue, pero se detuvo porque la sed que lo mataba era más fuerte. Asustado el león con el reflejo que vio, porque él vio otro león enorme, grande, hermoso, debajo del agua. Pero al otro día, donde la sed lo mataba, regresó y dijo el león: o muero aquí o muero luchando. Y se arrancó y se fue lento y dijo: aunque me mate porque estoy débil el otro león, yo voy a beber de esa agua. Y se acercó el león despacio, y cuando vio el otro gran león debajo del agua y se acercó él para querer tomar, dijo: mátame, pero yo quiero agua. Y empezó a beber, y vio que el león grande que estaba debajo del agua, del reflejo, bebía con él. Este león estaba viendo su propio reflejo. Si le ponemos hoy en contexto de hoy en día, podríamos decir que el león que él vio lo vio con filtro. ¿Sí me entiende? Lo vio con filtro. El león él estaba acabado, pero el otro que vio estaba extraordinario, pero era él mismo. ¿Qué nos enseña este cuentito? Dígame usted, ¿qué nos enseña el cuentito? A veces no podemos ver de lo que somos capaces de hacer. ¿Qué hizo este león? Quebrar su miedo. ¿Qué hizo este león? Acercarse a la fuente. ¿Qué hizo este león? Vencer lo que lo atormentaba. ¿Sabes por qué? Porque él estaba debilucho, pero el que mira a Dios es aquel reflejo de aquella agua. Tú con el reflejo de Dios, en la gloria de Dios, tú eres otro y eres un valiente o valiente guerrera para Dios.